Bueno, bienvenidos a todos los que sois de fuera de Madrid, a Madrid, que bueno, casi todos nos vimos ya ayer por la tarde, y los que habéis llegado esta mañana, pues igualmente bienvenidos, ¿no? La jornada cambiamos en su día un poquito la estructura. Tendremos al principio una conferencia por Julio Mayol y Juan José Gómez del Hospital Clínico sobre el tema de la sanidad y la famosa nube, que ya veremos a ver la nube en qué termina. Y luego después tendremos, como siempre, un pequeño coloquio, tendremos un coffee, y luego después nos planteamos que, ya que estamos de alguna manera relacionados directamente, como no puede ser de otra manera, con 3 empresas que participan en el Club GERTES, como sabéis, y son de las más avanzadas tecnológicamente en nuestro sector, pues que nos contaran un poco dónde están, ¿no? Por lo tanto, luego, pues tanto Philips como Medtronic como Roche, pues nos comentarán un poquito, bueno, pues por dónde va la radiología, por dónde va la farmacia y por dónde van el tema de los implantes y las prótesis, ¿no? Con lo cual, una vez más, daros la bienvenida a todos y por mi parte nada más. Cuando queráis, los del clínico, pues empezamos. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, muchas gracias al club y por la oportunidad de hablar de sanidad y nubes. Soy cirujano, presentarse está bien, soy cirujano y por tanto eso limita mucho mi capacidad para expresarme, bueno, Juan también, para expresarnos en público. Así que pido disculpas de antemano. Los cirujanos somos conocidos por nuestras limitadas capacidades intelectuales. Y por eso nos dedicamos a la tecnología, porque nos gustan los cacharritos. Así que en esa calidad estoy aquí, de cirujano, de usuario final de la tecnología y cómo vemos la tecnología para hacer lo que tenemos que hacer los profesionales sanitarios, que es atender a nuestros pacientes. Brevemente, les quiero hacer un resumen de lo que voy a contar. Primero, qué es la innovación en el clínico y qué hacemos de innovación en el clínico, cómo la hemos conceptualizado. Segundo, qué efecto ha tenido la digitalización del conocimiento, pasar al mundo digital, y qué es el cloud computing. Y finalmente, cómo podemos utilizar el cloud computing o la nube en sanidad. Esto es a lo que nos dedicamos en sanidad y en los hospitales. Sus hospitales, nuestros hospitales, hacen esto y han hecho esto durante todo su tiempo, que es dar asistencia sanitaria, producir asistencia sanitaria. Y para eso necesitan 2 cosas. Primero, cerebros de obra. Necesitan unos recursos humanos de gente, en algunos casos muy entrenada, muy especializada, con unas agendas, además, muy personales a la hora de desarrollar, con sus propias ideas, aquello que es la asistencia a los pacientes. Y segundo, necesitan dinero. Y ahora mismo tenemos una crisis importante en eso de los recursos financieros, materiales, para llevar a cabo nuestro proceso. Y segundo, una crisis que es continua en los cerebros de obra y cómo utilizamos esos cerebros de obra para hacer mejor lo que ya hacemos. Todo eso genera unos resultados. Ya se discutió ayer si se miden bien y qué estamos midiendo. Producen unos resultados en atención sanitaria, pero también producen unos resultados en conocimiento. Los hospitales no son centros de conocimiento, aunque se produzca mucho conocimiento, son centros de servicio. Los cirujanos lo que damos son servicios a nuestros pacientes. Y como consecuencia de esa actividad se genera un producto. Y ese producto, que no se ha explotado probablemente todo lo bien que se debía explotar, es conocimiento. Y ese lo hemos estado perdiendo, incluso dando a un precio muy, muy barato. Y después, como todo eso es muy complejo y requiere muchos recursos, se necesita gestionar, y es a lo que se dedican los equipos directivos y gerenciales. Y este es el modelo clásico: producción de asistencia sanitaria en los hospitales, gestión de la asistencia sanitaria. Producción, gestión, producción, gestión. Y creemos que el gran cambio es llevar esa parte de resultados, el conocimiento, de vuelta a esos cerebros de obra para conseguir, primero, un retorno en valor económico y, por otro lado, un sistema de mejora continua que motive a los profesionales. Y ese es un salto de calidad que pretendíamos dar
en el Hospital Clínico San Carlos desde hace unos años, en compañía de otros centros y, de hecho, promocionado por el Instituto de Salud Carlos III. ¿Conocen bien esta gráfica? Es la gráfica que demuestra, publicada en Time en 2008, la cantidad de Producto Interior Bruto que se dedica a sanidad. España está aquí, próximo a la India. Estados Unidos está allá arriba. Y lo curioso de todo esto es que todos esos países dicen que sus sistemas sanitarios están en crisis. Por tanto, la crisis no es por la cantidad de dinero que uno dedica a esto, sino una crisis debida a al propio modelo, al propio tipo de modelo que estamos haciendo. Pero, con todo esto de la idea de la innovación, nuestro planteamiento era que I+D hacemos todos de una manera u otra, pero lo que nos falta es utilizar todo ese conocimiento que generamos para producir valor. Y eso es innovación. José María lo dice como investigación es utilizar dinero para producir conocimiento y la innovación es utilizar el conocimiento para producir dinero. Digamos valor, porque no es todo dinero, y menos en una institución como la nuestra. Hay valores tangibles e intangibles que debemos retornar a los centros hospitalarios y al sistema sanitario en general. Así que eso nos planteamos dentro del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, que ahora mismo está en proceso de acreditación, pero ya está constituido, y dentro de ello, soportado por una acción de RETICS, de Red de Innovación del Instituto de Salud Carlos III, montamos la unidad de innovación que tenía como objetivo dar servicios y soporte a los investigadores e innovadores del hospital. Una cosa transversal. Lo que hacíamos era ayudarles a transferir los resultados de la investigación en forma de la OTI que tenemos dentro del instituto, pero que eso realmente se hiciera efectivo. Pero nos dimos cuenta que eso solo no valía. Y copiando, que es lo mejor que uno puede hacer para innovar, y basándonos en el modelo que montó Nicolás Negroponte en el MIT hace tiempo, creamos la unidad como además un servicio vertical dentro del instituto, que tiene sus propias líneas y que hemos llamado Healthcare and Media Lab. Con unos principios de funcionamiento que son algo distintos. Pues lo que nos gusta es el pensamiento disruptivo, lo que promocionamos es que la gente tenga ideas completamente distintas a lo que se tiene habitualmente, que la serendipia, que no es fácil estructurarla, se intente estructurar, no ocurra por el hospital y nosotros no nos enteremos. Es muy importante que la gente se divierta para poder producir innovación y que además sean gente apasionada, que disfruten con lo que hagan. Y eso lo llevamos adelante intentando coser las ideas creativas, la innovación con la empresa. No tiene sentido no coser esas ideas que surgen en los centros hospitalarios, sin alguien acoplado que puede transferir eso al mercado productivo y que además puede ayudarnos a traer retornos hacia el hospital. Y esa es la nube, y nos estamos dedicando a cosas tan raras como el soldado del futuro, que hace el Hospital Clínico participando en un programa de soldado del futuro, pues tiene su interés, hasta cosas de cirugía guiada por la imagen, historia clínica electrónica, point of care para diagnóstico y tratamiento en el lugar donde está el enfermo y tiene la enfermedad, de dicha enfermedad. Todo eso es una nube de cosas en la que estamos trabajando con gente. La verdad es que el gran cambio nos supuso unirnos al clúster que gerencia Rafa en Madrid Network, pero ahí hay un montón de empresas, desde bancos a constructoras. El conocimiento, si queremos cambiar o queremos producir realmente lo nuevo, no puede venir de lo de siempre. Nuestros socios de siempre, nuestros aliados de siempre, nos van a dar los resultados de siempre. Por eso estamos ahí. ¿Qué obtenemos como retorno? Pues una intensa colaboración con pymes y con multinacionales. Nos da igual, las multinacionales son parte de nuestra estructura productiva. Una gran internacionalización del conocimiento. Ahora mismo hemos pasado de no tener ningún proyecto europeo a tener uno en marcha y 3
en fase de evaluación, con 10 países y más de 30 grupos trabajando desde la propia unidad. Hemos conseguido, por tanto, una reputación global que nos permite tener nuevos compañeros y aliados, y además hemos creado una marca incubadora de ideas que está teniendo un notable éxito en esa relación con el tejido productivo. Lo que se pregunta uno es eso elitismo tecnológico. Esto lo pueden hacer solo los grandes hospitales, solo los 14 que están en la red. Pues no. Y no por lo que voy a contar después. De hecho, hace poco, alguien muy relevante en el mundo de la gestión sanitaria en España me decía, es que vosotros en el clínico pues no estáis muy bien posicionados en I+D, comparado con otros. Ni probablemente nos interesa hacer más inversión en eso, porque el conocimiento está, y el conocimiento está digitalizado. Este es el gran proceso que ha cambiado todo. La imprenta fue importante, la digitalización del conocimiento y de la información es más importante que la imprenta para la transformación de la sociedad, seguro. Porque no es que democratice el conocimiento, es que lo hace disponible a cualquiera que vaya a buscarlo, en cualquier lugar del mundo. Por tanto, ya no tienes necesariamente que producir el conocimiento, tienes que ser capaz de encontrarlo y explotarlo. Y, por ejemplo, Alemania es el país que más patentes genera, pero Estados Unidos es el que obtiene más retorno por las patentes que además no son suyas. Por tanto, no es necesario producir comparativamente más conocimiento. Hay que saber explotarlo. Y la digitalización es lo que nos ha permitido explotarlo. Este es un lema que a mí me gusta mucho, es que la curación empieza con la comunicación. La curación de la crisis, de nuestro problema global, e incluso de la curación de los pacientes, empieza por una buena comunicación. Y la digitalización nos puede ayudar, sin duda, a ello. Si no nos comunicamos bien, todo el sistema entra en crisis. Y si analizan cualquiera de los problemas que tienen habitualmente, tanto en su vida cotidiana como en el trabajo, la mayoría tienen una base en los defectos de comunicación. Pero claro, la comunicación y la digitalización no hubieran sido posibles con este modelo. Este es el modelo que se preveía en los años 50 por RAND como ordenador personal en el año 2004. Con esta previsión hubiera sido imposible llegar a donde estamos ahora mismo. Que estamos haciendo una presentación en un PC, que ya probablemente no haya ni que utilizarlo, en una sala sin una imagen proyectada de esta manera y moviéndolo a distancia. Esto no era concebible hace medio siglo. Con este modelo no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Ni siquiera con este avance tecnológico. Todo el mundo recordará el gran floppy disk, que no hace tanto tiempo, y hasta que se llega al USB, con un aumento enorme en la capacidad de almacenamiento de datos, que sin embargo tampoco son la verdadera revolución. Porque todo eso, siendo muy importante, al final lo que llevaba era una trampa incluida, y era el aumento de complejidad. Sí, durante mucho tiempo la digitalización no ha tenido los efectos deseados porque lo único que hacía era convertir todo en más complejo. En tan complejo como que cada vez en sus hospitales necesitaban más infraestructuras y más hardware para hacerlo de siempre. Con todo eso quitábamos el papel, pero teníamos que meter cada vez equipos de ingenieros más potentes para poder dar servicio. Y cuando se caía, no era como el papel, que siempre podías empezar otro. Te quedabas completamente bloqueado. El mantenimiento era extremadamente complejo y caro. Y eso llevaba, evidentemente, ayer también se mencionó, a tener más inversión en TICs de lo que se hacía en ninguna otra cosa. De manera que, al final, lo importante es que la herramienta era el fin. En todo el sistema sanitario, las TICs eran muy importantes y eso se convertía en el centro de todo. Y se convertía en el centro de todo porque hoy en día el consumo de datos digitalizados es brutal. En 2010, un ciudadano americano consumía 1 gigabyte por persona y año, y
se proyecta que para 2013 son 5 gigabytes por persona y año. Hay que tener en cuenta que todo está codificado, los teléfonos, la televisión, todo lo que hacemos es información digitalizada. Y ahí surge, en ese ambiente, el cloud computing, que es la computación en nube, el nuevo modelo. Es un nuevo modelo de servicios en la que uno no necesita ya un PC para obtener las funcionalidades que se obtenían antes. Y todo está alojado en un determinado sitio, en unos servidores, uno se lo baja al caché de su interfaz con la nube y no necesita tener software residente en sus dispositivos para nada. Lo único que hace es disponibilidad de acceso. No necesita más. ¿Qué conseguimos con el cloud computing? Pues básicamente la prestación de servicios, tanto de negocio como de tecnología, a través de Internet. Eso es el cloud computing. ¿Qué ventaja tiene? Pues que los servicios están dentro de un catálogo estandarizado que uno puede conocer, que se puede ampliar y se puede manejar, y finalmente que solo se paga por lo que se consume. Lo que no se consume, pues no tiene coste. Y eso es un cambio muy importante con respecto a lo que se hacía previamente. Como resultado de eso se generan enormes oportunidades, que son, primero, el aumento de la potencia computacional. Ya no dependes de tu PC y de lo rápido que vaya tu PC, o de si la tecnología hace que mi PC, para el software que tengo instalado dentro, ya no sirva, sino que accedo a servidores que procesan mucho más rápidamente de lo que podría hacer ningún ordenador personal. De manera que todo eso me permite accesos 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier lugar del mundo. Y todos tienen experiencia con cloud computing. La mayoría tenemos una cuenta en Gmail, en Hotmail, todo eso es cloud computing. Están alojados en un sitio que no sabemos dónde está, pero toda nuestra información pasa por ahí. Es un servicio web, no tenemos que tenerlo como residente en nuestro ordenador. De esa manera podemos, efectivamente, aumentar la efectividad y la productividad de nuestros servicios, generando nuevos modelos económicos, que veremos después, y cambios en la estructura social, en el funcionamiento de los grupos humanos, innovación social. Porque muy probablemente, si no generamos además cambios de ese tipo, no vamos a poder explotar completamente las ventajas de un servicio como este. Pero nada humano viene sin sus barreras y sus riesgos. Y lo que más se suele argumentar es el problema de seguridad, la ciberseguridad. ¿Qué pasa con nuestros datos que están alojados en no se sabe dónde? No parece que a la gente le importe mucho que sus datos bancarios y su dinero esté alojado en no se sabe dónde. Y además, bueno, pues uno tenga su información en Sony a través de la PlayStation y alguien entre en Sony y le desvalije. No parece que eso preocupe mucho. Sin embargo, sobre la información sanitaria hay una percepción diferente y sí parece muy sensible. Tiene que haber un cambio en infraestructuras. Necesitamos banda ancha, necesitamos mayor capacidad de transmisión, no tanto equipos, pero sí necesitamos infraestructuras diferentes. Necesitamos o corremos el riesgo de crear estructuras sociales que no sean suficientemente adecuadas para este nuevo tipo de tecnología. Y, desde luego, como la legalidad y la administración siempre van por detrás de la realidad, hay barreras notables para poder poner todo esto en marcha. Y no podemos esperar a que la legalidad y la administración vayan por delante de la evolución tecnológica. ¿Qué podemos hacer en cloud computing y sanidad? Uno de los argumentos que justifican la crisis sanitaria lo trajo William Baumol, un economista, sigue vivo, en Princeton, es un neokeynesiano, que definió ya en los años 60 la enfermedad de los costes. Yo no soy economista, soy cirujano, pero soy capaz hasta de entenderlo. Y es que
en ciertas actividades humanas, todas las que están relacionadas con los servicios, que van desde las artes, la enseñanza o la sanidad, hay una inflación entre la productividad del sector y los costes dentro del sector. Y él lo ejemplificaba con un cuarteto de cuerda. Decía que un cuarteto de cuerda es igual de productivo en el siglo XIX que en el siglo XXI y, sin embargo, cada vez cuesta más. Pero tocan la misma pieza, de la misma manera en ese tiempo. De manera que siempre, es una enfermedad crónica, el sistema siempre va a estar crónicamente en una inflación. Salvo que elimináramos a todos los humanos que cobran y los sustituyéramos por tecnología que hiciera exactamente lo mismo que hacen ellos. Porque esos humanos van aumentando sus costes, es decir, reciben cada vez más dinero según el mercado, liderado por otras actividades humanas que sí han aumentado su productividad, aumentan sus sueldos. Pero además de esto, hay una cosa que me he atrevido yo a proponer, que es la enfermedad de las expectativas. Y es que exactamente igual en los servicios, y más en los servicios sanitarios, las expectativas aumentan mucho más que la inversión que se dedica a ellas. Y de hecho, cuanto más dinero se pone en sanidad, y ya se mencionaba ayer de alguna manera que está una crisis de éxito, cuanto más dinero se dedica a sanidad, mayor es el crecimiento de las expectativas y hay un mayor gap, una mayor diferencia. De manera que tenemos dos problemas graves, un problema de costes y un problema de expectativas. Y la única manera de solucionarlos, transitoriamente se puede hacer outsourcing, transitoriamente se pueden hacer muchas cosas para afrontar esas dos crisis, pero la única manera de intentar combatirlas es mediante la tecnología. Y eso obliga a un cambio de paradigma, en la que la digitalización es clave al utilizar un software, el software como servicio, y recurrir a la web 2.0, que no es otra manera diferente más que de comunicarse en nube. No sé si conocen a este señor, no sé si han visto La red social, la película. Este es Sean Parker. Es el tipo que se inventó Napster. Y es el que nos ha definido cuál es el comportamiento del consumidor, del ciudadano en las sociedades occidentales. Hoy en día la gente está dispuesta a pagar por dos cosas: por accesibilidad y por conveniencia del servicio. Y de hecho también ayer se mencionaba, la gente va directamente a urgencias por accesibilidad y por conveniencia. Lo que quieren es que se les resuelva el problema cuando ellos quieren y a la velocidad que ellos quieren. Ese es el problema, eso es o al menos un factor muy importante en la crisis. Y si no utilizamos la tecnología, difícilmente podemos hacerlo. Para ello son necesarios servicios ubicuos, que estén disponibles siempre, en cualquier momento, desde cualquier sitio. Y además, un cambio importante también es que dejemos de hacer un monólogo desde el sistema hacia afuera y que se convierta en un diálogo. Es lo que piden en las sociedades occidentales los ciudadanos. ¿A qué nos dedicamos? Visto así, pues 4 grandes cosas: la asistencia sanitaria, la docencia, la I+D+I y la gestión. ¿Qué de esto podemos meter en la nube? Teóricamente podríamos meter todo. Podríamos meter la historia clínica electrónica y utilizar un modelo en vez de 18.000. Hay hospitales que tienen varios modelos dentro de su propio hospital, diferentes soluciones. Podríamos hacer una herramienta en nube que compartiéramos todos si alguna vez llegáramos a un acuerdo sobre qué es la historia clínica. Podemos comunicarnos y producir asistencia sanitaria comunicándonos con nuestros pacientes, especialmente a través de la web 2.0. Podemos hacer cloud imaging. El otro día tuvimos una reunión del proyecto AMI for Europe en el Hospital Clínico, que está también Rafael Lamas, Madrid Network lidera, Abadía. Y esto tiene un potencial enorme, el cloud imaging. Ya se pueden hacer cosas como cuantificar, procesar, postprocesar
la imagen sin tener que tener los servicios dentro del hospital. Y evidentemente la gestión, ¿se puede hacer gestión en nube? Pues probablemente se puede hacer gestión en nube. Pero claro, no todo esto son éxitos. Todo el mundo habrá oído hablar de Google Health. No era más que un sistema de almacenaje de historia clínica de los pacientes, de almacenamiento de información en la nube. Bueno, pues a primeros de 2012 cierran. Esto no funciona. En España hubo otra iniciativa, se llama Que Yo Sé, la hizo un médico, Julio Bonins, un médico de familia, y tampoco ha tenido ningún éxito. Se calcula ahora mismo que el valor de ese site es de $200. ¿Y por qué no ha tenido éxito? Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Pues porque no son suficientemente sociales. A la gente al final no le importa dónde y quién maneja su historia clínica. Lo que le importa es tener más tiempo con sus médicos. Y eso es importante al diseñar servicios en nube, especialmente dirigidos a la asistencia. Por tanto, parece que el área asistencial todavía es un área de riesgo para diseñar soluciones de servicios en nube, que evidentemente evolucionarán, pero de momento nadie ha encontrado un buen modelo que funcione. En lo que sí se ha encontrado es en la gestión del conocimiento, que es de mucho menos riesgo. El beneficio puede ser mayor y el riesgo, especialmente en seguridad y manejo de datos, es mucho menor. Desde luego, para nosotros, dentro de la unidad de innovación en el clínico, el mejor beneficio-riesgo nos lo da este área. Y hay cosas que hacíamos en la nube ya desde hace algunos años. Nuestra cuenta en Twitter tiene 939 seguidores y Clínico Madrid. Tenemos un canal para aprendizaje, enseñanza en Facebook, coste cero, el coste de los que queremos participar ahí, que ya tiene 1.004 seguidores en 2 continentes, o un canal de YouTube donde colgamos resúmenes de las conferencias de nuestra sesión incubadora de ideas, que se celebra mensualmente en el hospital, que ya tiene más de 5.500 visitas. Estos son acciones en nube, servicios prestados por la nube a coste muy reducido y que nos están produciendo un gran retorno porque nos permiten relacionarnos con otros.